¿Qué le parece si hablamos de objeción de conciencia y de las recientes modificaciones que se hicieron precisamente en el poder legislativo de nuestro país, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que se tenía que legislar al respecto? ¿Cómo quedó el asunto? Para empezar, ¿qué es la objeción de conciencia? Para abordar el asunto con profundidad, le damos la bienvenida y le agradecemos que acepte platicar con nosotros el doctor Juan Manuel Ira, ex titular de la Unidad de Atención Médica del IMSS, doctor en Gobernabilidad y Gestión Pública. Doctor Juan Manuel Ira, muy buena tarde, qué gusto poder platicar con usted, bienvenido. Al contrario, el gusto es mío, Carlos. Buenas tardes y un saludo a todo el auditorio de la Octava. Muchas gracias, doctor. Objeción de conciencia, empecemos por el principio. ¿Qué es? ¿A qué se refiere nuestro país? ¿Y cómo se encuentra en estos momentos la situación al respecto? Si la definición de objeción de conciencia tiene muchas salvedades, vamos a tratar de hacerla más sencilla para todo el público que no es doctor en temas jurídicos, pero la objeción de conciencia no es otra cosa más que la negatividad que tiene el personal de salud, ya sea un médico o una enfermera, para realizar algún procedimiento médico que esté legalmente ya autorizado. Esto aduciendo a que contraviene sus principios éticos, morales o religiosos. Es lo que se conoce como objeción de conciencia. Sin embargo, sé que hay que diferenciar mucho de que la objeción de conciencia como tal no es un derecho. El derecho está plasmado en el artículo 24 de la Constitución mexicana como la libertad de conciencia o la libertad de convicción o la libertad religiosa. El objeto para materializar este derecho a la objeción es la objeción de conciencia. ¿Qué quiere decir? Que es el objetivo para materializarlo, este derecho que tiene cualquier individuo es la objeción de conciencia. Sin embargo, aquí es donde entra una contraposición, porque la objeción de conciencia, manejémoslo como un derecho, es un derecho individual, Carlos, y público, y se contrapone contra un derecho colectivo, que es el derecho humano a la protección de la salud, que está establecido en el artículo cuarto. Por eso es que la Suprema Corte de Justicia invalidó desde el 2018, que se metió en el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, la objeción de conciencia, y al invalidarlo porque fue anticonstitucional, porque así lo determinó la Corte, le dio el mandato, en este caso al legislativo, a la Cámara de Diputados, para que modificara y fuera más explícito lo que se refería a la determinación de la objeción de conciencia, que ahora pasó a la Cámara de Senadores, de donde está en cancha de ellos para ver si se autoriza o no se autoriza este cambio a la ley que acaba de promulgarse el 31 de octubre en la Cámara de Diputados, como bien lo dices, Carlos. Fue precisamente, doctor Juan Manuel Ira, el pasado 31 de octubre cuando se aprobó esta reforma en la que se establece que la objeción de conciencia no será procedente cuando falte personal, cuando la negativa o postergación de la atención implique un riesgo para la salud del paciente, cuando exista la posibilidad de secuelas o discapacidades. Y creo que aquí bien vale la pena explicar, estimado doctor Lira, que regularmente o cuando se aduce objeción de conciencia, regularmente lo hacen los médicos, o por lo menos así lo he encontrado yo en la mayoría de las publicaciones que revisé, casi siempre aducen la objeción de conciencia, por ejemplo, cuando se trata de atender un caso de interrupción legal del embarazo. En esos casos, por supuesto, ¿cómo tendría que aplicar el asunto? Sí, precisamente esto fue lo que en su momento la Comisión Nacional de Derechos Humanos metió esta controversia a la Suprema Corte porque la consideraba anticonstitucional porque sí afectaba los derechos de las mujeres embarazadas en el caso específico del aborto. Pero la cuestión de conciencia va más allá solamente del aborto, también incluye temas como la transfusión sanguínea, sobre todo por temas religiosos en alguna religión en específico, también en aquellos casos de la donación de trasplantes, donde también puede el personal de salud objetar que no están de acuerdo en estas cuestiones de trasplante, o también un caso muy controvertido que es la famosa terminación de la vida en el caso de la eutanasia, conocido también como ortonasia, que ya está autorizada o está en vías de autorizarse en algunos estados. Entonces también aquí el personal de salud puede aducir que la objeción de conciencia no le permite realizar cualquiera de estas actividades médicas y muchas más. La objeción de conciencia no es un tema únicamente del personal de salud, también incluye muchas otras áreas, incluso, por ejemplo, los periodistas pueden objetar a la conciencia de sacar un artículo porque va en contra de sus creencias. Pero el caso específico del aborto fue donde se generó más controversia porque, como te digo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos sí argumentó que era anticonstitucional esa modificación del 2018, por eso es que la Suprema Corte ahora ya rectifica y dice que sí fue anticonstitucional y que los legisladores deben de volver a legislar.
Sin embargo, como quedó la ley y fue aprobada por mayoría, porque si no fue una cuestión unánime, básicamente los diputados del PAN y algunas otras grupos políticos minoritarios votaron en contra, porque no quedó muy establecido que la objeción de conciencia estuviera muy delimitada y fuera muy explícita. Ejemplo, como tú mencionas, quedó muy ambigua todavía, y por decirte algo, quedó que las unidades médicas, llámese del IMSS, del ISSSTE, ahora del Bienestar, tienen que tener un listado de médicos no objetores. O sea, va a haber un listado de médicos que objeten que no pueden hacer el procedimiento por estas cuestiones de convicción ética, moral o religiosa, y los médicos que digan que pues sí lo pueden hacer. Entonces ya desde ese momento estás haciendo una discriminación en cuanto al personal de salud. Y eso sí puede tener implicaciones muy serias en la población, porque recordemos que la población tiene el derecho constitucional a la salud, que está plasmado en el artículo 4, y el Estado debe de velar por ello. Entonces, mientras no quede bien establecido en la ley qué procedimientos o qué áreas de los hospitales van a tener derecho a esta objeción de conciencia, todavía hay mucho por trabajar. Pero como te digo, en la ley quedó de que la Secretaría de Salud, a través de alguna institución, que no han dicho cuál, alguna parte de su organigrama, va a determinar las áreas hospitalarias donde se va a hacer este derecho de objeción de conciencia. Y es donde entra la primera duda. ¿Va a ser en quirófanos? ¿Va a ser en urgencias? ¿Va a ser en la consulta externa? ¿Va a ser en los bancos de sangre? Entonces todavía quedaron muchas lagunas en la ley que esperemos que se corrijan en la Cámara de Senadores, Carlos. Justo eso era lo que le preguntaría enseguida, doctor Juan Manuel Ira. ¿Los senadores sí tienen la posibilidad de subsanar esas fallas o eso que quedó pendiente en la Cámara Baja? Si no solo la Cámara de Senadores, sino también quedó en la ley que la institución del Estado mexicano, que también debe de opinar y al final de cuentas tendrá la última palabra, es la Secretaría de Salud, porque la Secretaría de Salud es la institución garante del derecho a la salud colectiva. Si bien es cierto que cada individuo, yo médico, cualquier enfermera, tiene derechos individuales, estos no pueden ir sobre los derechos colectivos de toda la población, tú, los amas de casa, los obreros, que es el derecho a la salud. Por eso, los senadores tienen la última palabra, pero también la Secretaría de Salud tiene que manifestarse. Por eso es que recientemente también todos los gremios médicos, 36 gremios médicos, firmaron un documento donde se le está solicitando a las autoridades y al Senado que los incluyan en las discusiones. Aquí sucedió algo que sí es importante mencionar para todo el público, sobre todo para el personal de salud, que no se volvieron a incluir en estas discusiones a los actores principales, que es el personal de salud, ni mucho menos a la población. Entonces, sí debe de armonizarse estas leyes, Carlos, que se armonice el derecho individual con el derecho colectivo y hay un equilibrio para ver en dónde, en qué área sí puede favorecerse esta opción de conciencia como un derecho, pero también sin que vulnere los derechos humanos y sobre todo el derecho a la salud. También aquí hay una parte importante que es la discriminación. En la ley quedó también muy ambigua en lo que autorizaron los diputados. El tema de la discriminación no quedó muy claro y ahí puede entrar una discusión muy grave contra las personas de la comunidad LGTB, que también pueden verse discriminadas si la objeción de conciencia se da en un caso no grave, que como fue una exclusión, como bien la dice. Las exclusiones son la gravedad, cuando no haya personal de salud, y también aquí es otra cosa que no quedó muy claro. Si México de por sí tenemos un déficit de médicos y de enfermeras, si lo comparamos con los indicadores de la OCDE o con algún otro país de tabla media como Latinoamérica, tenemos poco personal y eso lo ha reconocido en esta administración la Secretaría de Salud. Entonces, si no hay suficiente personal, entonces no entra el derecho de la objeción de conciencia. Entonces, de facto, pues nunca va a entrar este derecho porque tenemos poco personal de salud. Entonces, todas estas y muchas otras cosas no quedaron muy bien definidas en esta ley. Por eso es importante que en la Cámara de Senadores se rectifique, se permita la participación del personal de salud, que es el primero involucrado, y también la Secretaría de Salud emita un posicionamiento. He de decirte que la Secretaría de Salud en agosto del año pasado sí emitió un pronunciamiento oficial a través de su Comisión Nacional de Bioética, a través de su comisionado, donde hace precisamente estos ajustes y estas inquietudes, pero desafortunadamente tampoco fue tomado en cuenta por los diputados. Entonces, la Cámara de Senadores tiene ahora el balón en su cancha y espero yo que tanto invite a los personales de salud, tanto del servicio público como el servicio privado, y por supuesto también la Secretaría de Salud se involucre para que saquemos alguna ley ya un poco más armonizada y equilibrada en estos temas, Carlos. Definitivamente. Muy claro todo, estimado doctor Juan Manuel Lira, ex titular de la Unidad de Atención Médica del IMSS, doctor en Gobernabilidad y Gestión Pública. Pues si usted lo permite, pues estaremos acompañando precisamente en espera de que llegue el asunto a la Cámara de Senadores y una vez que esté allí, pues estaremos platicando nuevamente con usted para ver cómo van analizando el asunto si usted así lo desea. Por lo pronto, gracias, doctor. No, al contrario, gracias y nada más recordarte que nos pueden seguir en las redes sociales. Me encuentran en ex, antes Twitter, como doglira1,
Lira 1 y también en Facebook como Doctor Juan Manuel Lira, donde estamos tocando estos temas y estamos dando seguimiento a muchos temas de política pública de esa sección y sobre todo también para el siguiente sexenio que ya prontamente cambiaremos. Un saludo a todo el auditorio y mucho gusto estar contigo, Carlos. Al contrario, doctor, siempre los agradecidos somos nosotros. @Doctor Lira 1, ya lo sabe.